Hola chicas y chicos de primero A. Bueno, este video tiene como objetivo poder explicar un poco más las consignas del trabajo que enviamos juntos con la profe Laila de Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje, para que aquellos que aún no pudieron completar el trabajo porque no están entendiendo algún punto, lo puedan comprender y lo puedan entregar, ¿sí? Bueno, en cuanto al primer punto del trabajo, van a ver que ahí les proponemos leer dos cuentos, uno de Laura de Betach y otro de Elsa Bornemann, que están en el Classroom y también en el Drive. La idea es que los puedan leer y puedan responder de cada uno de esos dos cuentos, ¿sí? Por un lado, un elefante ocupa mucho espacio y por otro lado, la planta de Bartolo. De cada uno de ellos puedan indicar en qué lugar transcurren los hechos, ¿sí? ¿Dónde? ¿En qué espacio físico? ¿Quiénes son los personajes que intervienen en el cuento? No solamente el personaje principal, sino los personajes que actúan con este personaje principal también, ¿sí? Y por último, ¿cuál es el conflicto que se plantea en el cuento? O sea, ¿cuál es el problema? Explíquenlo con sus palabras. ¿Y cómo se resuelve este problema? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el desenlace del cuento? Eso con respecto al punto 1. ¿Sí? Hagan por un lado lo que tiene que ver con un cuento, un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y por otro lado lo que tiene que ver con el otro cuento, ¿sí? La planta de Bartolo, de Laura de Betach. Con respecto al segundo punto, la idea es buscar información sobre estas dos autoras, Laura de Betach y Elsa Bornemann, repito, y no copiar todo un choclo acerca de 1000 datos de cada una, ¿sí? Sino poder leer datos sobre la vida de estas autoras y poder identificar 4 datos de cada una que ustedes consideren que son importantes, ¿sí? Yo, bueno, de Elsa Bornemann, ¿qué tengo que saber de su vida si quiero conocerla un poco más? ¿Sí? Por ejemplo, no sería relevante, no sé, dónde hizo la escuela primaria, pero sí, por ejemplo, en qué época de su vida sus libros fueron prohibidos, ¿sí? De Laura de Betach lo mismo, no importa si tuvo 2, 3 o 5 hijos, pero a lo mejor sí importa cuál fue su rol durante la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con su trabajo como escritoras de literatura para chicos. Y por último yo voy a explicarles también el punto 6, porque esos son los 3 puntos que tienen que ver con prácticas del lenguaje, o más que ver con prácticas del lenguaje, el 1, el 2 y el 6. Bueno, y en el punto 6 ahí tienen que imaginar. Les damos dos opciones, ¿sí? En la opción 1, vieron que en el video se habla de que los libros se disfrazaban de otros para poder pasar desapercibidos. Bueno, ahí les damos la opción a ustedes de elegir. Si ustedes pudieran disfrazarse, como algunos de estos libros prohibidos, para pasar así desapercibidos, ¿de qué se disfrazarían y por qué lo harían? Esa es una opción que pueden elegir. Y si no, pueden elegir la otra opción, la opción 2, que es más relacionada con la planta de Bartolo, el cuento La planta de Bartolo, de Laura de Betach, y es, si ustedes, así como Bartolo tuvo la posibilidad de plantar algo, si ustedes tuvieran hoy en día la posibilidad de plantar algo, cualquier cosa, puede ser algo más bien material o algo más bien espiritual o emocional, algún sentimiento también puede ser, plantar algo para que eso brote y se pueda repartir y compartir con sus seres queridos, bueno, ¿qué plantarían? En esta consigna lo importante es que tienen que elegir una de las dos opciones y lo importante es explicar por qué. ¿Por qué elegirían eso? ¿Por qué elegirían disfrazarse así? ¿O por qué elegirían plantar eso para compartirlo con quién o con quiénes y por qué? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les mando un beso grande y estaremos en contacto la próxima semana. Chao, chao. Hola chicos y chicas de primero A, yo soy Laila, ¿se acuerdan que nos vimos en la primera semana de clases? Estamos acá para explicar un poquitito las consignas del primer trabajo práctico que tuvieron que hacer sobre el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Era un trabajo en conjunto con la profe de prácticas del lenguaje, ¿sí? En mi caso particular voy a estar hablando de las consignas 3, 4 y 5 y la profe Paula va a estar hablando del resto de las consignas que seguramente ya lo dijo anteriormente. En el punto 3 vamos a leer la consigna y vamos a explicarla.
Ahora vean el video prohibido no leer y luego respondan. El video prohibido no leer es un video que estaba adjuntado con la actividad, ¿sí? La pregunta que les hace, o las preguntas que les hace según este video son las siguientes. ¿Por qué estos cuentos habrán sido considerados una amenaza o llamados cuentos subversivos según los militares? Habla este videito sobre cuentos que en la época de la dictadura militar, de 1976 a 1983, fueron prohibidos, ¿sí? Entonces, la pregunta apunta a que ustedes piensen por qué habrán sido prohibidos en esa etapa, por qué eran considerados subversivos. Yo los invito a que si no saben lo que significa la palabra subversivo, que la busquen en el diccionario para que puedan llegar a comprender más la consigna. Vamos con la pregunta 4. Según lo planteado en el video sobre el cuento La planta de Bartolo, ¿por qué creen que algunos maestros no mencionaban el nombre de la autora o no escribían en el pizarrón y en los cuadernos el título del cuento? ¿Por qué disfrazaban ese y otros cuentos? Bien, en este video que se habla de 2 cuentos, en un momento cuenta justamente cómo los maestros, las señoritas, al mostrarle a los chicos estos cuentos que son para niños pequeños, disfrazaban estos cuentos, ¿sí? No los mostraban o no ponían el nombre de los autores, autoras en el pizarrón y tampoco dejaban nada escrito en las carpetas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que estos maestros hacían esto, ¿no? En esta etapa? Y por último, la 5, que dice, ¿qué significaba para los militares que un autor o una autora y su cuento fueran subversivos? Si ya buscamos la palabra subversivos anteriormente, vamos a poder entender un poquito más de qué trata esta última pregunta referida a ciencias sociales, ¿no? Había listas de autores, ¿sí? En la época de la dictadura, en la que justamente se planteaban que había autores prohibidos, cantantes prohibidos, periodistas, artistas y así muchas profesiones más, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de autores de cuentos, ¿sí? De cuentos infantiles. ¿Por qué creen que estaban ustedes, en este caso estos autores, considerados subversivos y por lo tanto prohibidos, ¿sí? Esas son las 3 preguntitas que tienen que ver con el área de ciencias sociales. El resto tienen que ver con el área de prácticas del lenguaje y se los explica la profe Paula. Les mando un beso grande y sigan cuidándose mucho.